Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Este oficialmente es nuestro, primer episodio así como distinto a lo que solemos hacer, porque como podrán ver en su pantalla, tenemos una invitada especial acá. Victoria es, amiga mía desde que somos así, del colegio. Ella de verdad es brillante. Es licenciada en estudios liberales y bueno, en verdad es un genio de la política, de la historia, filosofía y todas esas cosas. Entonces, nada, decidimos invitarla a este espacio por acá porque, una de las películas, por no decir la que más nos gustó de los Oscars, fue Aún estoy aquí. La verdad, ha pasado como, no sé, 2 semanas de que vimos la película y yo todavía sigo pensando en esa película todos los días. Nos parece la película más importante que se presentó en los Oscars y, nada, quisimos invitar a Victoria para que ella nos, iluminara de su conocimiento político, histórico y, o sea, analizar como todo el contexto de la película como tal y no quedarnos solo en que fue una película nominada a los Oscars, sino también como entender toda la historia detrás de la película, de los personajes, del contexto político de Brasil en esa época y de cómo esta película no es solamente de Brasil, sino que también se puede traducir a toda América Latina en cierto sentido. Entonces, bueno, sin más preámbulo, los dejamos acá con Victoria. Bueno. Buenas. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que para mí es un honor que piensen así de mí y que me brinden este espacio para hablar sobre política, sobre todo gente tan joven, dirían los adultos. Bueno, porque precisamente la política es todo. Es decir, la política, según los griegos, es polis. Polis son las ciudades-estado. Entonces, ¿qué pasaba en las ciudades-estado? La gente estaba inmersa en lo público, porque la polis es lo contrario a lo privado. Es decir, es lo común. Entonces, Aristóteles decía que nosotros somos un son politicón, es decir, un animal político, porque estamos constantemente haciendo política y además estamos dentro de ella aunque no queramos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta película? Que si uno no está inmiscuido dentro de ella, te va a controlar y ni siquiera te vas a dar cuenta. Es decir, todo el mundo debería estar, sí, estar interesado dentro de todos los asuntos políticos porque al final la política domina el mundo. Te domina a ti, te controla y cada vez que suceden este tipo de acontecimientos, como lo que ocurrió en Brasil, la gente se aleja y tendría que ser al contrario. La gente tendría que acercarse más y decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? Y es porque no estamos como ciudadanos teniendo un proyecto en común. Eso en sociología se trata así para que todos vayamos hacia un mismo sentido, en una misma dirección. Entonces, la película I'm Still Here o Aún estoy aquí versa sobre una familia que se encuentra en un contexto político muy difícil en una dictadura militar. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un régimen es gobierno político en donde todo el poder está concentrado en una persona, un grupo, en una organización y ese poder es detentado por la fuerza o la violencia, en donde no hay derechos humanos y tampoco se respetan las libertades individuales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Latinoamérica? Todo el siglo XX está plagado de dictaduras militares. Casi todo el continente americano, es decir, Chile, Paraguay, México, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Haití, República Dominicana, hasta la propia Costa Rica, aunque fuera un año de dictadura. Y la mayoría de tilde militar. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la diferencia con lo que sucede en Brasil? Esta película fue hecha basándose en los años 70, pero esa dictadura llega en 1964 con un golpe de Estado y cuando eso ocurre se está dando como una transición a la democracia, pero había un periodo de inestabilidad política en Brasil, porque el presidente Juscelino Kubitschek fue el que estaba como instaurando este tipo de sistema y de alguna forma estaba gestándose, o sea, se estaban gestando las instituciones democráticas. Pero hacer eso, o sea, que alguien le pueda seguir ese proyecto, a veces no es tan fácil. Entonces él deja un programa económico estructurado, unas políticas sociales que iban en góndola, pero cuando se pasa el poder a otra persona, y por lo general, esto tiene mucho que ver, si no estás claro cómo manejar este sistema, hay puntos de fragilidad donde pueden ser atacados por diferentes actores. Entonces, en el contexto geopolítico del momento estaba dándose la Guerra Fría. La Guerra Fría, básicamente, versa sobre la división del mundo, o sea, se estaban repartiendo el mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y claro, Estados Unidos quería erradicar todos los pensamientos de izquierda, todos los pensamientos comunistas a raíz de lo sucedido en la Unión Soviética. Entonces, ¿dónde ven ellos la oportunidad de atacar eso? En América Latina.
Bueno, como siempre han dicho que América Latina es como el patio trasero de de Estados Estados Unidos. Unidos. Y no es mentira, porque al final son dictaduras de derecha, pero son dictaduras, es decir, y son financiadas y son promovidas por Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué pasa en Brasil? Ven la oportunidad perfecta y se establece lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional. Esa doctrina básicamente explica lo que Estados Unidos quería hacer en América Latina junto con el Plan Cóndor. Entonces, Brasil va a ser el pionero para los demás países en América Latina de ese modelo que instaura Estados Unidos allí. O sea, la diferencia de las otras dictaduras, porque bueno, la gente puede pensar, ajá, pero no entiendo, o sea, si ya el siglo XX estaba plagado de dictaduras, estaba sumergido en ellas, bueno, ¿cuál es la diferencia? Básicamente que Estados Unidos es quien está promoviendo estas dictaduras de derecha. ¿Y cuál es la justificación de Estados Unidos? Que esto viene dado por la Revolución Cubana también. Y entonces en Brasil empiezan a separarse los grupos, empiezan a dividirse, empieza a haber una polarización de fuerzas, porque con esta doctrina de seguridad nacional en Latinoamérica se piensa que ya no hay una amenaza externa, es decir, mi enemigo no es externo, no es otro país, son fuerzas armadas internas subversivas que evidentemente tienen estos pensamientos o estos ideales de izquierda que de alguna manera van a atentar contra el orden Ok. de la nación. Entonces, bueno, Brasil evidentemente tiene algo que nosotros hemos visto en Latinoamérica, que son las dualidades, es decir, hay un clima de sombras, pero hay una normalidad. En la película se ve. O sea, en los años 70, pues se podía todavía ir a la playa, se podría ir a comer helado. Inclusive el director explica que para él la casa es como esa especie del país que quiere ser, pero no es. O sea, Ok, es una ya. referencia que él hace como, ustedes ven cómo a medida la casa se va apagando, o sea, ya no hay luz, las ventanas se cierran cuando invaden la casa. Claro. Entonces él dice, la música que él escogió estaba específicamente diseñada para eso porque era la música que en aquel entonces no se podía oír. Porque con esta operación que se dio en Brasil de casi que erradicar el mínimo pensamiento de izquierda, porque los gobiernos que tenían, o sea, que tendían hacia el progreso, o sea, los gobiernos progresistas eran calificados de izquierda. Ok. Y por lo tanto eso había Que erradicarlo, sí, pues. sí, sí, eso había que eliminarlo. Entonces, claro, o sea, ¿dónde está también la base de esto? Todos aquellos grupos de poder que se sintieron amenazados. Ok. Porque siempre dentro de estas divisiones hay grupos que son más moderados que otros. Y la gente habla de un extremismo tal que llegaron a avalar todas estas acciones de violencia, de las desapariciones forzosas, de los encarcelamientos, del exilio. Ujú. Ese exilio masivo o sea, allí estuvieron músicos, académicos, cineastas, porque claro, no se podía hablar de nada que no fuera acorde. A lo que estaba promoviendo la dictadura. Ajá, los grupos estos de derecha, que al final fue una junta Claro. militar, porque se fueron turnando. Ok. Es decir, fueron diferentes presidentes que ostentaron el cargo. Entonces, claro, o sea, el director dice que en la película él trata de ejemplificar eso, que era lo que ocurría, porque esas canciones que uno oye en la película dicen mensajes de resiliencia y de resistencia y que vamos a salir de esto y son de alguna manera esos mensajes subliminales que los Claro. artistas siempre Exacto. tratan de dar. enviar, entonces, pero de una manera muy cautelosa. Claro, porque también me imagino que es una forma, bueno, el arte siempre ha servido como Una forma de protesta. un canal de comunicación Claro. para protestar sin involucrarte de una manera más directa, por decirlo de cierta forma, a la política, en el sentido de que no vas a ser un político que te vas a parar en la calle a dar un discurso en contra de la dictadura de acá porque sabes que Exacto. te van a agarrar. Entonces, claro, los artistas desde su trinchera, pues intentan, bueno, comunicar esos mensajes para a lo mejor hacer un llamado de atención de lo que está mal, de lo que está pasando, de resistan, esto va a cambiar, o bueno, de darle como que cierto aliento a su gente dentro de lo que pueden y también protegiéndose ellos mismos porque saben que están frente a, bueno, un sistema que los reprime y que, bueno, puede hacer con ellos lo que sea porque no están como en sintonía en pensamientos, pues. No, y otra cosa importante o sea, que pasa o que sucedió en ese momento es que los militares, primero hubo que hacer una reestructura de los ejércitos, es decir, una reestructura de las funciones, porque si ya mi enemigo no es externo y es interno, yo tengo que ver dónde están esos enemigos, Claro. cuál es el culmen de esos enemigos, o sea, dónde están. Y,
Y por eso es que se justifican este tipo de represiones. O sea, había una guerrilla urbana gestándose en Brasil y también tuvo lugar. Es decir, de alguna manera esa guerrilla avaló todo lo que estaba ocurriendo, bueno, por esto, por el orden, por estas justificaciones, de alguna manera de tenemos que aplacar a todo lo que nos está generando caos. Claro. Ok. Pero, y es difícil porque la gente tiende a pensar que no, que las transiciones democráticas son fáciles. No lo son. Y O sea, rápidas se también. los digo. O sea, en Latinoamérica hemos vivido algo que se llama el inmediatismo. O sea, en ciertos países las cosas han llegado. Venezuela es un ejemplo. Nosotros, o sea, la industrialización no llegó como en Europa a Latinoamérica. Y eso hizo que nosotros no pudiéramos digerir de una buena manera los cambios. Y eso también sucede con la democracia. Entonces, claramente esa transición tiene puntos débiles. Y algo que sucedió a su vez es que los militares se tomaron el crédito del progreso económico. Eso sucedía mucho en esa época. Es decir, todos estos regímenes autoritarios de alguna forma avalan su trabajo o Su fuerza bruta aplicada por avances claro, económicos, porque hay progreso, Claro. porque no, o sea, no te tengo en la pobreza, pero hay historiadores como Diana Urbina, ella es colombiana, que explican que no, ya va, o sea, la base que había en Brasil de ese desarrollo económico fue de Kubitschek. Entonces, para pensar. Para O sea, pensemos, para- claro, también como en Venezuela dicen, no, Marcos Pérez Jiménez, dictador y tal, Exacto, pero él pero- hizo la carretera, hizo exacto. la carretera a La Guaira. Entonces, claro, son formas como de la gente de justificar como esos abusos de poder con, bueno, avances Exacto. más tangibles de Sí. obras públicas o de ese tipo de, bueno, de aportes a la sociedad. No, y además que, o sea, de alguna manera son dilemas políticos sociales, hasta morales, que empiezan a darse en la propia sociedad. Y bueno, Brasil fue la pieza modelo para articular una serie de acontecimientos que, como les digo, se fueron repitiendo. Uruguay, Chile, Argentina, las dictaduras del cono sur que se van a dar después, incluyendo a Paraguay, y se dan en Brasil porque Brasil es un país continental, pero, o sea, es un país demasiado grande, es un país Claro. muy diverso en América Latina. Este, y uno se pregunta, no, bueno, pero la democracia, ¿pero por qué? Yo creo, y me voy a tomar este atrevimiento de decir, que es que el latinoamericano no entiende mucho qué es la democracia, porque nunca la ha vivido en su totalidad. Es decir, no me voy a arriesgar a decir todos los países, pero sí nos cuesta un poco y en nuestro inconsciente colectivo Claro. está la mano dura. Está Claro. lo que aquí llamaban los positivistas venezolanos el gendarme necesario. Gendarme es policía, es vigilante, o sea, es el que está allí Viendo que- pendiente, exacto. exacto, que Y es cumplas. algo que dicen ahorita mucho, que es como que lo que necesita Venezuela es mano dura, y se están refiriendo como que al hecho de que un venezolano necesita que alguien que le ponga orden, pero que tiene que ser como que muy autoritario, pero no se están dando cuenta que quieren repetir prácticamente lo que ya sucedió en el pasado, pues que es que quieren un militar al poder que nos ha llevado a situaciones Complejas. complejas, y no nada más aquí, sino en otros países también, o sea, alrededor de Latinoamérica, entonces. Y yo creo que tiene que ver mucho cómo fue colonizada, o sea, Claro, la Latinoamérica, región. porque también pasaba mucho con los caudillos, es decir, los caudillos eran o sea, los dueños de pequeñas parcelas de tierra, o sea, podían ser a nivel local, a nivel regional, y quienes tenían el poder de decidir. Y que siempre era una sola persona que centralizaba el poder y que además era el que tenía con qué. O sea, es decir, yo tengo, o sea, el Estado no tiene el dinero suficiente para armar un ejército, pero yo sí tengo con qué hacerlo. Entonces, claro, si uno se remonta a los países europeos, hay una revolución que la gente, o sea, de la cual la gente no habla casi, porque siempre oímos la revolución norteamericana, la revolución francesa, pero nadie oye la revolución de la gloriosa. La revolución Primera vez que escucho eso. la revolución de la gloriosa fue en Inglaterra cuando quieren sacar al rey y lo sustituyen por Guillermo de Orange y le quieren poner límites al rey. Allí nace lo que es hoy en día la democracia parlamentaria, porque quieren que el parlamento diga, un momentico, Cálmate. tú no puedes hacer lo que te dé la gana, entonces nosotros vamos a empezar a poner orden. Y Prácticamente descentralizar el poder, que no sea nada más una persona tomando todas las decisiones ejecutivas de un país. exactamente. Entonces, claro, pero si uno ve, ¿y cuál es nuestro referente? Estados Unidos. Estados Unidos, ok, tiene un sistema federal, tiene Cámara Baja, Cámara Alta, tiene un Senado, pero es un sistema presidencialista. O sea, no es un sistema parlamentario. Entonces, claro, y muchos próceres también ayudaron a esa, quizá a esa concepción o esa cosmovisión, como Simón Bolívar. O sea, Simón Bolívar admiraba a Napoleón Bonaparte.
Y Simón Bolívar era, yo quiero el centralismo, porque lo otro no funciona. O sea, si no hay una persona que detente poder, pues no va. Claro. Y uno se pone a pensar, no, Simón Bolívar no es solo Venezuela, es Bolivia, es Perú, es Ecuador, es Casi Colombia. gran parte de América Latina, por no Exacto. decir toda. Entonces, imagínense todo lo que tenemos por allí, que está de alguna manera regado, pero está en nuestro inconsciente. Y otra cosa que trata la película, que para mí es importantísimo, es el tema de la memoria colectiva, o sea, la memoria histórica. ¿Cómo tú haces que la gente entienda su pasado si no es a través de registros? O sea, de Claro. algo que registre, valga la redundancia, el pasado. ¿Qué sucedió en Brasil? Había una ley de perdón y olvido. Y por eso no se podía generar el certificado del acta de función Qué horrible. de Rubens. Entonces, eso viene mucho tiempo después que los gobiernos de Brasil, los distintos gobiernos, van de alguna manera recabando, recopilando toda la información y haciéndose cargo, haciéndose responsable de los actos y de los Claro. hechos. La memoria colectiva es lo que construye el pasado histórico de una sociedad. O sea, y eso de alguna forma va generando un sentido de pertenencia y Claro. de identidad. Entonces, si tú no conoces tu pasado, primero no entiendes el presente. Y una de las cosas que dijo el director también en una entrevista para Casa de América es que él hizo esta película no solamente, bueno, para que la gente vea lo que sucede de este lado del charco, sino que además se cuestione en el presente. Que Brasil empieza a perder su memoria colectiva con el surgimiento de la extrema derecha brasileña que después llega al poder en 2018. Yo creo fielmente que la historia no se repite, porque eso sería caer en prédicas historicistas, es decir, que yo puedo predecir la historia, Claro. que entonces si todo es igual, pues nosotros dejamos que las cosas ocurran, pues, y no nos hacemos responsables, pero sí hay similitudes. Hay patrones. Que se Claro, pueden hay patrones, repetir. comportamientos, actitudes, y para las víctimas es muy importante que se haga justicia, y la justicia es recordando a sus muertos, o sea, recordando a su gente desaparecida, a las que nunca tuvieron de alguna manera ni voz ni voto. Claro. Entonces, el acta de función, o sea, hay gente que quizá no lo entiende porque no ha pasado por eso, pero eso es como, ok, ya, me admitieron que se murió, que lo mataron. No sé cómo lo mataron, no sé los detalles, pero ya lo tengo en un papel y eso me da a mí confort, me da un respiro, porque el olvido es muy delicado. El olvido Claro, hace que sí. esa lucha de esa persona o lo que hizo no tenga ningún tipo de valía, no tenga Claro, ningún tipo de Es que sentido. en la película podemos ver cómo Eunice siente, desde el momento uno en el que le dicen que están negando que se llamaron a Rubens, ella no, o sea, no lo puede concebir en su cabeza. Exacto. Es algo que como que no la deja ni siquiera pensar en otra cosa, no la deja hacer otra cosa que no sea pensar en cómo es esta gente que se llevó a mi marido y después lo mató o sea, cómo se pueden simplemente Lavar hacer, las manos. se lavan las manos y dicen que ellos no hicieron nada, que no saben nada, y después uno queda aquí como que, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué hago yo con esta información que ni siquiera me la dieron ellos y no la están reconociendo, sino que me la dieron personas terceros? Y queda como que un vacío ahí de que esto pasó, pero nadie lo está reconociendo de ninguna manera. Entonces es muy fuerte para ella y bueno, lo podemos ver en la película, pues. No, y las dictaduras dejan memorias a largo plazo, o sea, dejan memorias que duran mucho tiempo, en que se borre memorias, quiero decir, espectros como la paranoia, el miedo, la autocensura, la persecución. Eso lo tiene el ciudadano de forma inconsciente, porque es algo que le marcó y que dejó, ¿no? Claro, O y sea, al final son traumas. Son Exacto. traumas que, en verdad, obviamente, son una fuerza mayor. O sea, ya no solamente que tú digas, bueno, que entraron a mi casa a robar, o bueno, una persona muy mala me hizo algo que de verdad me traumó. No, esto es ya un sistema organizado que está, no sé si decir entrenado, pero bueno, programado para suprimir a la gente, para torturarlos, para callarlos, para desaparecerlos. Es un sistema que está, bueno, programado para todo tipo de torturas y tratos que no son para nada humanos. Entonces, aunque una persona no viva esos tratos directamente, como a lo mejor Eunice, que literal la secuestraron también para un supuesto interrogatorio que no tenía nada, o sea, no fue un proceso para nada legal. Las personas a su alrededor también quedan con esos traumas porque dicen, imagínate los niños, los hijos de Eunice, ellos dirán en cualquier momento esta gente puede entrar a mi casa y se llevan a mi papá y no lo vuelvo a ver más nunca. Entonces esas son cosas, son traumas que
uno dice, bueno, ¿hasta qué punto puedo confiar yo en el propio gobierno que se supone que me respalda, en las leyes que me protegen? Si la misma gente que debería, pues, defenderlas y hacerlas valer son las mismas personas que no la están cumpliendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, te genera desconfianza. Creo que eso es más que todo, como desconfianza y ese sentimiento como de paranoia de, bueno, yo no sé en qué punto el que esté mandando en el gobierno en este momento se puede volver loco y aquí ya estamos en un estado sin ley. Entonces son como todas las cosas que quedan en la memoria, no solo de una persona particular que viva algo traumático como esta familia, sino de la sociedad como tal, porque obviamente los vecinos de Eunice, que a lo mejor no conocían como tal a la familia, o a lo mejor el que atendía en la heladería que visitan, dice, Berro, esta familia venía todo el tiempo y ahora el esposo está desaparecido, no se sabe nada de él. Es una cuestión que, como decía Victoria, todos crean su burbuja dentro de estos ambientes tan hostiles, pero al final todos estamos afectados porque es la vida pública del país. Entonces, ¿qué tanto te puedes tú alejar de una realidad que también te afecta? Bueno, hay dos cosas para rescatar completamente lo que acabas de decir. Lo primero es la confianza. O sea, el Estado de Derecho se rompe, ¿no? Es decir, ya no hay ley que valga, perfecto. O sea, eso es anomia. Anomia es falta de norma o incumplimiento de la norma, de la ley. Y lo otro es que estás hablando de no te puedes alejar de algo que como iniciamos este episodio. Eso se llama apatía, ¿no? Que es una falta de interés sobre lo social. Esas son cosas que se llaman un caos social dentro de la terminología sociológica. ¿Qué te genera un caos social? La anomia y la apatía. O sea, y son cosas difíciles de recuperar si no se educa bien. Entonces, claro, ¿qué pasa con la confianza? Sin confianza no existe la democracia, porque tienes que confiar en las instituciones. ¿Cómo confías en una institución que es corrupta o que saben que está ligada o sujeta a los intereses de unos cuantos? O sea, ¿cómo empiezas tú a que la gente empiece Claro. a creer? A construir esa confianza. Pues. Claro, y la democracia solo se construye con base en la verdad y con base en la confianza, que son cosas abstractas. O sea, en realidad son conceptos que tienen que ser estudiados y tienen que ser vividos. Yo siempre he dicho que la democracia no es un sistema únicamente de gobierno, ¿ok? Democracia, demos es pueblo, kratos es poder. Entonces es el poder del pueblo o del poder para el pueblo. Pero para mí, la democracia es algo que tú tienes que vivir en el día a día, porque la democracia incluye lo que es el bien común. El bien común es un concepto súper difícil de entender porque incluye al bien individual, pero al final del día tú tienes un panorama en donde hay un colectivo, o sea, hay una comunidad, hay algo en común que nos une a todos y todos debemos, o sea, hacer valer eso. Entonces, la película es sumamente interesante porque yo digo, si nosotros no tenemos este registro, sobre todo audiovisual, porque cuando uno lo ve en la pantalla, uno se puede ver reflejado allí, o sea, uno se puede ver identificado, no es lo mismo quizá que lo leas. O sea, si no hay esto y si no hay personas que se encarguen, porque yo también me he preguntado, ¿no? Ok, existe este director, pero ¿quién más? O sea, ¿quién más está haciendo este tipo de cosas? Quizá por lo menos alguien en Venezuela, de verdad que hay que quitarse el sombrero, es Carlos Oteiza. En fin, hay personas que ejercen roles específicos y uno dice, ajá, pero ¿y cuando ellos no estén? Habrá... ¿Cuál es la siguiente generación que se va a Claro, encargar de porque recordar? puede haber un Alzheimer histórico. Exacto. O sea, y acuérdense que, bueno, yo no sé si no es en la propia película, el hijo de Ujú, quien, de Rubens. ajá, él, en una entrevista estaba explicando que él decía, o sea, contaron mal la historia de mi familia. O sea, yo he oído entrevistas en donde dicen que mi papá hizo o que mi mamá dejó de hacer. Y ahí ves el peligro de esa tergiversación de acuerdo con, o sea, con tu conveniencia, ¿no? O sea, estamos en la era de la posverdad, es decir, donde prima la emoción sobre la razón, los hechos fácticos carecen de importancia, carecen de sentido. Entonces, tú tienes como que un deber Claro. bueno, de agrupar todo esto que está ocurriendo, pero además que sea verídico. O sea, Claro. porque estamos en la era digital. Y aquí la verdad es que estamos peleando contra las noticias falsas y la desinformación. Totalmente. Fake news. Entonces, bueno, yo creo que para cerrar, porque... Podemos seguir hablando, la verdad. bueno, no sé. Este video puede ser eterno. Es que todo es muy interesante, entonces yo estoy así como que... Hay Interesting. algo que tenemos, quizá, como digo, esto estoy generalizando, ¿no? Obviamente hay excepciones, pero en el continente tenemos algo que se llama el locus de control externo. El locus de control externo
es ¿Qué? el locus de control externo es que todas las cosas que a ti te pasan es producto de factores externos. Ah, de culpar a otro. La Ok. culpa es de la vaca, el famoso libro. Y el locus de control interno es que tú te haces responsable sobre tus acciones, sobre tus actos, sobre tus decisiones. Y nosotros siempre tendemos a echarle la culpa al otro, al líder político que estuvo en el momento, al partido político del entonces. Es decir, no nos hacemos responsables de nuestras decisiones de haber votado por tal persona o no haber votado. Pero el problema es que a nadie se le enseña eso. Sí. O sea, yo siento que todo esto viene con muchas cosas incluidas, temas culturales, idiosincrasias, pero fundamentalmente educación. A nosotros en el colegio no nos enseñan la historia como un proceso mediante el cual, sino que son fechas, son batallas, Exacto. son como temas aislados, pero que no es, o sea, no hay un continuum, no es una línea, no hay una secuencia. O sea, si vamos a estudiar la Revolución Francesa, necesito saber cómo llegamos a la Revolución Francesa. O si vamos a estudiar la Revolución Norteamericana, ok, necesito saber cómo llegamos a eso. No solamente que ocurrió en tal fecha y ocurrió tal día. Y Claro. eso sucede con el voto. Y también es importante, creo que cuando estamos aprendiendo historia, saber cuáles son como que las consecuencias de este tal acto o de esta cosa que pasó. Porque muchas veces se quedan en que, bueno, sí, pasó esto y esto en este día y ya. Y cuáles son las consecuencias históricas que a lo mejor, no sé, la Guerra Fría, o sea, ¿me entiendes? No sé si me estoy explicando. El hecho de que, ajá, sucedió la Guerra Fría. ¿Cuáles son las secuelas de la Guerra Fría? Sabes, que también me parece como que interesante saberlo y al mismo tiempo importante porque así también puedes entender tu presente. Entonces, sabes, como que muy... Profesora de historia. Sí, y también quería aportar algo a eso, es el hecho de que nada es aislado. O sea, que la Revolución Francesa haya sido en Francia no significa que no haya afectado a Venezuela, o no haya afectado a Haití, o a cualquier otro país. Aunque un hecho esté físicamente lejano de ti, de tu país, en donde tú estás, todo tiene que ver contigo. O sea, lo que pasa en China nos interesa a nosotros, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Francia, lo que pasa en España. Aunque parezcan cosas muy aisladas, son cosas a las que hay que prestarle atención y también en el momento de estudiar la historia creo que es muy importante no aprender causas y consecuencias solamente del lugar interno donde están pasando los hechos, sino también a nivel global, como la Guerra Fría pudo ser parte de una dictadura en Brasil. Nadie se hubiera planteado que esto, o sea, es algo que viene en el paquete de la Guerra Fría. Entonces también hay que entender los procesos políticos externos para de verdad entender los internos, no para echarles la culpa, sino para entender Importante. por qué eso que está pasando afuera me puede afectar a mí internamente y cómo esos países pueden estar interesados en lo que pasa en mi país y cómo yo para ellos puedo ser una ficha indispensable para lo que ellos quieren lograr, como el caso de Brasil, que bueno, Estados Unidos quería instaurar esta dictadura acá para bueno, tener controlados las ideologías políticas en Latinoamérica. Entonces, también son esas cosas que uno tiene que a lo mejor ver con un ojo o con un lente más macro para no cerrarse la vista solo a lo que pasa en mi país y ya, sino eso, puedes prestarle atención a lo que está pasando a tu alrededor y en las grandes potencias, porque al final de una u otra forma creo que esos hechos históricos que pasan en países con tanto poder se ven reflejados en los que no son tan poderosos, pues. No, y, o sea, por lo menos eso te puede costar muchos años. Es decir, Brasil en esta dictadura militar duró 25 años para pensar. Demasiado tiempo. Es mucho tiempo y al final del día terminas haciendo que la gente quizá se vuelva un poco, o sea, te tenga descontento hacia las ideologías de derecha. Y tampoco tiene sentido, es decir, porque la derecha tiene cosas buenas y la izquierda también, es decir, los pensamientos, pero eso tiene que tener matices. Claro. Entonces, tienes 25 años en una dictadura que además no te recuperas ipso facto, es decir, no te recuperas al instante. Tienen que pasar muchos años, no solamente los 25. Hay esta historiadora que les estaba comentando, Diana Uribe, ella dice, por lo menos 40 años para olvidar estos vestigios, esta paranoia interna o este miedo, ¿no? O sea, al final es un tema porque te puede costar muchos años recuperar un país. Claro, son procesos de generaciones, Exacto. no son procesos de años. Ya estamos hablando aquí de, o sea, a lo mejor los abuelos que salen de una dictadura, a lo mejor los que podrían empezar a notar ya los beneficios de una democracia serán los nietos o los Claro, bisnietos. o sea, y bueno, otra de las, aquí hablando como, hablando de todo un poco, esto de las consecuencias no solamente internas, sino externas de este tipo de procesos o de fenómenos que ocurren a nivel geopolítico. Hay una anécdota de Venezuela, Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt
estuvo en contra de Estados Unidos por esta razón. Es decir, él se le plantó a Estados Unidos y le dijo, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con Cuba, pero tampoco estoy de acuerdo con Estados Unidos, con ustedes, porque ustedes están haciendo de alguna manera que la región sea autoritaria y como ustedes así lo desean. Aquí él es conocido pues como el padre de la democracia, porque a mí yo siento que le falta un pelín a Rómulo o algunas cositas, porque no puede ser que me saques a Rómulo Gallegos así del poder. O sea, eso son otras cosas, otros temas, procesos venezolanos. Pero ahí está. O sea, son Claro. actores políticos que igual están dentro del juego y bueno, hay gente que tiene la capacidad de decir, no, espera. Y eso te puede generar también consecuencias. Claro. O sea, de apoyo económico, ¿saben? Es decir, muchas cosas que influyen en los países, pero al final del día los países no tienen amigos, ¿ok? Tienen intereses. Total. Aliados, estratégicos. Sí. Y hablando aquí ya filosóficamente, la película tiene algo que es la búsqueda de sentido de Eunice, que ella primero se ve despojada de toda su cotidianidad, o sea, que es lo que ella hace frecuentemente y ella estaba bien con ese rol. Como dice el director decía, ella no buscaba ser protagonista y terminó siendo la protagonista. Y claro, ella se replantea todo. Y hay un libro de Víctor Frank, muy famoso, El hombre en busca de sentido, en donde habla de que el hombre vive, o sea, y sobrevive, porque hoy habla de su experiencia en el Holocausto. A él le mataron a la esposa y le mataron a las hijas y al final él sobrevivió porque él tenía un propósito que era escribir el libro que terminó publicando sobre toda esa experiencia, ¿no? Y él decía eso, el sentido en la vida es sumamente importante porque te da un norte y te da un porqué para vivir. Ella se pudo haber echado a morir. Y uno ve a medida que va pasando la película que ella va buscando incentivos dentro del caos y del desorden y del desastre y del dolor y el sufrimiento. O sea, yo le tengo que dar un propósito a esto. Entonces termina siendo defensora de los derechos, termina estudiando Estudiando leyes. derechos, leyes a los 48 años, luego se hace la primera defensora de los indígenas en Brasil. Es decir, ¿cómo puedes convertir o transformar esta tragedia en algo bueno para la sociedad? O sea, más allá de algo que la llenara a ella, porque obviamente sabemos que al final de la película ella necesitaba oír ese último pedazo o sea, es decir, de la historia de no se encontró nunca el cuerpo. Ok, ya, o sea, ya no hay nada que pueda yo hacer. Pero y todo lo que hubo detrás es impresionante. Y cuando ella empieza a tener Alzheimer, cuando empieza a presentar estos episodios, es cuando el hijo escribe el libro. Porque dice, yo no voy a dejar que el trabajo de mi mamá, Queda en el olvido. ni mi historia, o sea, ni la historia de mi familia, se me paran los pelos, ni la de mi mamá. Porque al final del día, la mamá ejerce un rol importantísimo a raíz de todo esto. Qué fuerte. Una familia muy resiliente. Una familia muy resiliente. Sí, también. Sí, porque aparte el hijo Ah, se sí, queda se parapléjico. ajá. O sea, wow. Muchas cosas le pasa a esta gente. La vida es dura, muchachos. La vida es muy dura. Bueno, otra cosa ya creo que sí podemos ir cerrando, que me parece interesante que esto no dura tanto en la película, pero es que incluso durante las dictaduras podemos ver cómo no quiero decir idealizan, pero bueno, sí, como que se idealizan las figuras políticas que están en el poder, e incluso que si en Siempre. el banco vemos fotos del Siempre. presidente. Siempre. O sea, Yo me acuerdo de esa escena clarito. Así hacen como el foco. Ajá. Todo eso está estudiado. O sea, eso no es algo que sucede por azar o por casualidad. Esas son estrategias comunicacionales, o sea, estrategias de comunicación política. Y se estudian en sociología, porque eso de alguna manera te permite entender que estás siendo controlado, vigilado por todas estas figuras y bueno, que acechan, es decir, están allí, no se te olvide que son los que están gobernando y son discursos. Lo que pasa es que son discursos a través de la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, eso está totalmente premeditado. Sí, sí, eso está calculado y lo aplican muchísimo. O sea, incluso, bueno, las propagandas, todo eso, hasta los jingles, Sí, todo total. eso está estudiado. la comunicación política no tiene nada de azar, aunque pueda parecerlo. Creo Nada, que es parte nada.
parte de la intención puede ser que parezca Todo algo es orgánico. intención. Claro que es, porque es que esta gente es muy inteligente. O sea, la gente piensa, bueno, no sé, pero las personas dicen, ¿verdad? El común, que la inteligencia es lo bueno. O sea, es decir, la inteligencia equivale a la bondad, a la virtud, a lo virtuoso, muy griego de mi parte, pero la inteligencia se puede usar para el mal, es decir, la razón se utiliza para el mal y puede ser bastante estratégico y astuto. O sea, no hay que, bueno, porque otra cosa que pasa, por esta intencionalidad de aparentar como Bondad. no, que es orgánico, que Ah, esto que sucede es así casual. como, ajá, de forma esporádica y tal. Todo este tipo de tácticas y estrategias, uno las subestima y uno subestima a estas figuras. Dice, no vale, esos no saben nada, que no sé qué, eso no, hay todo un equipo detrás trabajando. Entonces, eso era lo que no me acordaba. Ok, bueno, vamos a entrar a una pequeña sección de preguntas y respuestas con Victoria. Pero en vivo y en directo. Sí. ¿Por qué? ¿Tú pensabas que era así Claro, era clandestino? backstage. Era behind No, the igual, scenes. igual son cosas que hemos hablado. Ajá, lo primero que te quería preguntar era por qué crees que en América Latina solemos caer en estas dictaduras militares cuando, por lo menos en Europa, creo que no es tan común. O bueno, no recuerdo, no sé, grandes casos de dictaduras militares que sean recurrentes, más allá de casos aislados. ¿Cuál crees que sea como la razón que tengamos eso en común, como la región bueno, de Latinoamérica, pues? Bueno, creo que eso lo dijimos en algún punto, que es por la manera en la que fuimos criados. O sea, en la manera en la que se desarrollaron estos países en Latinoamérica. Es decir, la colonización, el tema de la mano dura, el ejército siempre ha jugado un papel muy importante en América Latina. Bueno, porque es la defensa, tienes que estar defendiendo la soberanía del pueblo. No me gusta mucho esa palabra, pero la soberanía de la ciudadanía, ¿no? Entonces, al final del día, son quienes tienen las armas. Y esto dentro de la película también se ve, o sea, el tema de la lucha armada. O sea, hay personas que están de acuerdo como con la lucha política de cambiar a un mandatario, pero no están de acuerdo con la lucha armada. Pero al final, ¿quién tiene las armas? O sea, es como la ley del fuerte sobre el débil. O sea, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes decía eso y bueno, de ahí sale el Estado absolutista. Entonces, claro, tú cedes o sea, tu derecho de autogobernarte al Estado. O sea, todos lo hacemos para que, bueno, de alguna manera el Estado sea quien conduzca el orden de la sociedad, ¿no? Y no nos matemos. Entonces, creo que hay mucho de este inconsciente colectivo de necesitar nuevamente una mano dura para que nosotros entremos en el carril. Se dice, según Kohlberg, o sea, o sea, hay unos niveles de este autor que habla sobre los años de las personas, es decir, un niño de 7 años siempre está, o sea, tipo, va a hacer el bien, o sea, va a hacer lo que le corresponde, porque sabe que si no lo hace hay una represalia. Ok. Entonces, hay mucho de esa psicología dentro del actuar de ciertos países, o sea, ciertas sociedades dentro de la región. Es decir, necesitamos que haya un castigo, que haya una sanción para que nosotros cumplamos la ley, nos portemos bien. Claro. Y bueno, en realidad, también el sistema castrense, que es ese sistema militar, se supone que es demasiado estructurado y que nadie se debe salir de allí. O sea, los que Ok. tienen familiares militares, o sea, en el ejército, lo saben. Es decir, ellos son muy estructurados, son muy cuadrados, sin ánimos de ofender ni nada. O sea, es la realidad, ellos son muy así. Capaz esa era la solución, pero yo siento que es un tema más de fuerza, de quién tiene las armas, de Claro. quién tiene el poder, quién se puede imponer, ¿no? Ok. En una sociedad. En los países, por ejemplo, en los países nórdicos, Noruega, Suiza, ellos, o sea, los colonizaron, o sea, es decir, ellos tienen dentro de su ADN el protestantismo. El protestantismo te dice que tú tienes que ser austero, es decir, tienes que ahorrar. Y tienes que trabajar, ¿no? O sea, es decir, Ok. el trabajo es la garantía que tú llegues al cielo. Ok. Totalmente diferente a los católicos.
O sea, Sí. no offense again. Pero es decir, es lo que pasa. Para nosotros el trabajo es un semi-castigo de Dios. O sea, tenemos que trabajar, nos tenemos que ganar las cosas, es un sacrificio, es un esfuerzo, la vida es un dolor y un sufrimiento. Para ellos no. Es un camino mientras, o sea, un Mientras camino más trabajas, más o cerca sea, estoy. más cerca estoy de llegar al cielo. Y mientras más ahorro, mejor. Esa es la austeridad. Es decir, el ser austero es ahorrar. Esto sembró, de alguna manera, el sistema capitalista. O sea, el sistema de los países de necesitamos ahorrar capital y necesitamos invertir. O sea, Ok. no por nada, tipo, Noruega tiene el fondo de ahorros más importante del mundo. Entonces, surge también de allí. Eso lo habla Max Weber, en un libro importantísimo de él. Entonces, no es que sea la fórmula mágica esa, pero algo hay. Claro. Entonces, claro, el trabajo o sea, el trabajo sí es esfuerzo, pero también hay una garantía, o sea, es algo satisfactorio, no es algo de sacrificio, Claro. quizá. No sé, hay muchos factores, esos culturales y tal, pero bueno, la fuerza, este tipo de idiosincrasia, la cultura, la educación, no se educa, o sea, aquí en Latinoamérica, o sea, yo siempre he dicho que se turnan el poder como la papa caliente, ¿no? Ahora te toca a ti, me toca a mí. Generalmente ha sido bipartidista, o sea, por lo menos lo vemos en Venezuela, la ley Copey, en El Salvador también lo hubo. Es decir, son como dos que se van turnando, Claro. básicamente. Entonces, ¿dónde está la pluralidad ahí? ¿Dónde está la diversidad ahí? Claro, la alternancia de Sí, del claro. poder. Entonces, es muy difícil. Hablamos de los caudillos también. Y allí parten. Los caudillos, yo estoy de acuerdo con Domingo Irving y nuestra querida Inés Quintero, historiadores venezolanos, que el caudillo es una figura del siglo XIX. O sea, que pasó allí, el autoritario, en la parcela, en la tierra, que dominaba, que tenía el poder económico, el poder, quizá, de la fuerza para poder tener el ejército, para poder dominar, o sea, cualquier pedazo de tierra, bien sea local, regional, ¿me explico? Entonces, bueno, creo que por allí van los tiros. Ok, tu pregunta. Yo quería saber, porque sé, ajá, que en Panamá también hubo una dictadura militar, ¿no? Sí. Pero fue antes de la de Brasil, pero también fue impuesta por Estados Unidos. Estados Unidos, ¿quién la saca? Pero después hay un problema con Panamá ahí que yo no entiendo. Después de que sacan esa dictadura, Estados Unidos impone a alguien en el poder. Es posible. Ok, Es posible porque es lo que está pasando con Ucrania. ok. O sea... oh my God. Everything is always connected. Oh my God. O Un sea, tipo, punto te digo, débil. es posible, no me atrevo porque tampoco me puedo lanzar aquí de que yo soy experta en relaciones internacionales y me sé todo lo de geopolítica, no es cierto. Pero, y bueno, y dije Ucrania, voy a entrar en aguas muy profundas, pero Zelensky está puesto ahí por Estados Unidos. Entonces, es claro que hay un juego de poderes ahí de intereses. A ver, no por algo el canal de Panamá está teniendo ahora demasiados problemas porque, te habilito, te cobro los aranceles porque tú con China, tal. No quiero caer mucho en esto, pero claro que hay mano allí y es posible que el siguiente haya habido un acuerdo, ¿me entiendes? Porque bueno, ellos al final del día son los que sacan a Noriega. Esa era mi pregunta. ¿Quieres decir algo más? Touchy subject, pero bueno, ¿no? ¿Tú quieres decir algo más? No, bueno, gracias. Gracias por invitarme. Espero que haya sido de su agrado y que sirva para su acervo cultural. Obviamente, quizá quedaron muchas cosas en el tintel, pero lo más importante es que se estén hablando este tipo de temas porque hay que crear una conciencia política. Colectiva. Sí, y también individual, es decir, uno tiene que foguearse primero, es decir, tienes que formarte y tienes que educarte para luego tener la posibilidad y el conocimiento adecuado para hacer ese análisis crítico que tú mencionabas en un punto, o sea, ver las cosas desde la distancia, como decía Fernán Brodel. En fin, hay que tener como que ese ojo para nuestro futuro y presente. Al final del día somos la generación de relevo, ¿verdad? Somos la generación del futuro, del presente, y cada día la gente está más alejada. O sea, los jóvenes estamos más apáticos y ya les dije que eso son enfermedades del sistema social, aparte que generan el caos, la anomia y la apatía. Al final estamos todos allí. O sea, voy a decir un ejemplo ilustrativo. Estamos en una piscina, ¿verdad? Y alguien se hace pipí dentro de la piscina. Aunque tú estés en la punta de la piscina, a ti te va a llegar el pipí. O sea, es decir,
esto es muy coloquial, ¿ok? Pero es para que la gente entienda que eso te va a Visualmente. salpicar, o sea, es decir, te va a salpicar y o sea, no estás fuera de ello. Puede ser que te autoengañes y pienses que no, que eso no te afecta y tal, pero al final del día, si tú vas al supermercado y no consigues un producto, o vas al supermercado y no te alcanza el sueldo para comprar ese producto, ¿te está afectando o no te está afectando? O sea, tu salario, tu calidad de vida, todo gira en torno a la política y nosotros estamos a expensas de ello. Entonces tenemos que más bien agarrar el timón y empezar a navegar en este barco que sí, que va a tener mucha marea alta, va a tener marea baja, pero lo importante es no bajarse del barco. Y si uno se baja del barco es para ver las cosas de otra perspectiva, analizar y volver a montarse en él, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Qué por bella esta oportunidad. reflexión. Bueno, nada, hasta acá llega nuestro bello episodio. Gracias, Victoria, por acompañarnos en No, esta gracias a ustedes. bella conversa. Bueno, esperamos que les haya quedado algo de todo lo que hablamos acá, de la película. Pura juventud. Sobre todo, bueno, lo hacemos en estos formatos porque, la verdad, son los formatos que nosotras consumimos. Entonces, es bueno nuestro pequeño aporte a la sociedad a través de la bella internet. Vimos que mucha gente de Brasil nos comentó en nuestra reseña de Aún estoy aquí. Obrigado. Quedamos obligados. O sea, gracias a toda la gente de Brasil. Les vamos a poner un mensaje acá en portugués para que lo entiendan, que vieron nuestro video. Y bueno, nada, si tienen preguntas, dudas, pueden dejarlas acá en los comentarios. Y bueno, si Victoria quiere, pues volverá a nuestro podcast. Ay, ojalá así sea así. Hay que hablar de muchas películas. Civil Sí, War sí. es una que, bueno, Mi película favorita, que no la nominaron. Yo pensé que sí iba a llegar todo infravalorada, mejor. ¿eh? Infravalorada. O sea, esa película, bueno, ya tenemos el siguiente video con Victoria. Va a ser Civil War, ya lo dije acá. Pero bueno, nada, gracias a los que vieron este video, gracias Victoria. Bueno, aquí, bueno, tendrán su espacio para más análisis de películas que no se van a quedar solo en la película, sino en, bueno, su verdadero efecto en el mundo y en nuestra vida cotidiana, para que, bueno, también empiecen a ver el cine no como entretenimiento y ya, para llenar espacios de cuando estoy aburrido, sino que realmente es un arte que comunica mucho, es bastante poderoso, no lo subestimen. Y bueno, nada, les vamos a dejar acá las redes sociales de Victoria para que la vayan a seguir. Ella en sus redes, bueno, a veces monta sus análisis políticos, situaciones actuales y tal, súper interesante. Aquí les dejamos nuestras redes del podcast, nuestras redes personales y bueno, creo que ya no tenemos más nada que decir, así que adiós, Gracias. hasta luego, fin.